La noche se desplegaba sobre Manhattan con una calma engañosa que pesaba en el aire, como si toda la ciudad contuviera el aliento. El Empire State, tan imponente y orgulloso en medio de las calles iluminadas, parecía albergar algo más que acero y cemento. Sus luces tenues se filtraban por las ventanas en los niveles superiores, proyectando sombras largas y serpenteantes sobre un pavimento que crujía a cada paso de los puentes. Nadie se percataba de los murmullos lejanos que parecían ascender desde el subsuelo, retumbando en cada recoveco de la estructura como un latido que reclamaba atención. El ascensor principal, brillante y elegante de día, parecía ahora un portal a otras dimensiones. Sus puertas metálicas chirriaban con un eco inquietante, como si en cualquier instante fueran a abrirse por sí solas para devorar a quien se atreviese a acercarse. Un grupo de jóvenes, convencidos de que lo paranormal era solo una invención para asustar a turistas ingenuos, decidió entrar al edificio a altas horas de la noche, cuando la mayoría de los visitantes habían desalojado el lugar y el silencio se volvía casi insoportable. Subieron por las escaleras iniciales entre risas nerviosas y comentarios despreocupados, burlándose de las historias dudosas que habían escuchado sobre ruidos extraños y figuras misteriosas asomándose en los cristales. Sin embargo, a medida que avanzaban piso tras piso, las risas se fueron apagando. Cada tramo de escaleras parecía más largo que el anterior y la penumbra multiplicaba los sonidos de pasos, como si alguien más lo siguiera a corta distancia. Sin encontrar explicación al súbito escalofrío que los recorría, se echaron una mirada inquieta, intentando convencerse con la mirada de que todo iba bien. En el piso 30, uno de ellos notó que la barandilla de metal mostraba manchas oscuras que parecían huellas de manos, dispuestas de forma retorcida, casi como si alguien hubiera rasgado la superficie mientras trataba de aferrarse con desesperación. Intentaron limpiarlas con las mangas de sus chaquetas, pero no se quitaban, y lo que resultaba más inquietante era que, al lado de las huellas, se veían pequeñas marcas de arañazos que formaban surcos delgados en el metal. Pero ninguno quiso reconocerlo abiertamente, y prosiguieron su camino con el corazón latiendo apresurado. Los pasillos de los pisos superiores estaban casi a oscuras, iluminados apenas por un par de luces de emergencia que parpadeaban de forma irregular, creando un efecto estroboscópico que deformaba las figuras y jugaba con sus mentes. Al atravesar el umbral de una puerta mal ajustada, percibieron una corriente de aire helado que erizó cada vello de su piel. El viento, si es que era viento, arrastraba por el corredor un aura de susurros, como si muchas voces hablasen al mismo tiempo sin que se distinguieran las palabras. Uno de los jóvenes sintió un tirón en la manga de su chaqueta, como si una mano invisible lo retuviera. Se giró bruscamente, esperando encontrar a uno de sus amigos gastándole una broma. Pero nadie estaba detrás de él, solo una penumbra opresiva que parecía volverse más densa. Siguieron avanzando con cuidado, esta vez sin bromas ni comentarios. Buscaban el camino al mirador más alto, convencidos de que, una vez allí, podrían reírse de sus miedos al contemplar las vistas nocturnas de la ciudad. Pero la atmósfera se había ensombrecido igual que un presagio. Cada puerta que encontraban estaba trancada o rechinaba con un sonido áspero, como si fracturara el silencio y despertara algo que llevaba mucho tiempo dormido. A veces, sentían la impresión de que una sombra se asomaba al final del pasillo, contemplándolos en silencio. Al parpadear, la figura desaparecía, dejándolos con el sudor frío y la sensación inquietante de que ya no estaban solos. En un intento desesperado por alcanzar pisos superiores y escapar de esa opresión que parecía impregnarlo todo, decidieron subir al ascensor de servicio. Era una máquina antigua que se estremecía con un estrépito al descender para recogerlos. Las luces internas titilaban tenuemente mientras los paneles metálicos crujían. Cuando las puertas se cerraron, notaron que había un espejo en el fondo, levemente empañado, que a la vez reflejaba sus rostros pálidos y algo más, una forma borrosa que se movía detrás de ellos. Cuando voltearon con rapidez, no había nada. El ascensor comenzó a subir de forma irregular, mientras el piso temblaba bajo sus pies.
A medio camino, las luces parpadearon más intensamente y el motor comenzó a rugir como si estuviera listo para explotar. Unos segundos después, la maquinaria se detuvo en seco. La suspensión nos dejó atrapados entre dos niveles, con la luz fallando de manera intermitente que estroboscópicamente iluminaba sus gestos de pánico. Intentaron presionar el botón de emergencias, pero de él solo surgió un leve chispazo y un olor a electricidad quemada, sin que nadie atendiera. Comenzaron a gritar pidiendo ayuda, dando golpes contra la puerta, convencidos de que alguien, en algún punto del edificio, tendría que escuchar. El tiempo se estiró ante el silencio absoluto que reinaba tras el metal. Fue entonces cuando, en uno de los falos de luz, una mano huesuda y descarnada se apoyó contra el espejo del fondo, como si emergiera de la nada. Dos de ellos lo vieron, mientras otro seguía en la desesperada tarea de golpear la puerta forzándola. Esa mano golpeó el vidrio, casi pidiendo entrar, mientras se escuchaba un gemido grave, como arrastrado desde las profundidades más oscuras de la noche. Aquella visión se desvaneció cuando la luz regresó por unos segundos. Sin embargo, no se atrevieron a apartar la vista del espejo. Sentían que algo aguardaba al instante en que la penumbra volviera a cubrirlos. Sin tener otra alternativa, forzaron la puerta del ascensor y lograron abrirla apenas lo suficiente para colarse al piso al que habían llegado. El pasillo tenía la misma oscuridad perturbadora, y un zumbido sordo penetraba en sus oídos, como si proviniera de todos lados a la vez. Se apresuraron a avanzar, tropezando con escombros y corrientes de aire que les daban la impresión de que algo se movía a su alrededor. Con cada paso, el corazón les latía más fuerte, incapaces ya de negar que había una presencia en ese edificio que los acechaba desde las sombras. Las paredes parecían resumar humedad, aunque era imposible que la lluvia llegara hasta tan alto. La pintura descascarada se había agrupado en formas que parecían rostros en agonía, plasmando expresiones retorcidas que parecían moverse con la tenue luz. De pronto, encontraron una puerta semiabierta con un cartel oxidado que anunciaba un acceso a la terraza. Sintieron un alivio inmediato, convencidos de que, al estar tan cerca del exterior, podrían respirar aire fresco y, tal vez, pedir ayuda desde allí. Sin perder un segundo, empujaron el portón y salieron a la terraza del Empire State, donde la ciudad se desplegaba llena de luces y vida muy por debajo de sus pies. Sin embargo, el viento helado que soplaba con furia les recordó lo lejos que estaban del suelo, y lo aislados que se encontraban ante cualquier peligro. La terraza resultó ser todavía más siniestra que el interior. El metal de la barandilla parecía resonar con un pulso irregular y las gárgolas decorativas proyectaban sombras alargadas que se retorcían entre sí. Mientras ellos se acercaban a la orilla, un estruendo metálico detrás los sobresaltó. Al girar, observaron como una puerta lateral se abría de golpe, revelando un pasillo angosto que no recordaban haber visto en los planos originales ni en los mapas turísticos. De su interior emanaba un aire denso y un murmullo que ya no se podía ignorar. Uno de los jóvenes, agarrado por la desesperación de saber qué estaba pasando, se atrevió a asomarse. En la penumbra percibió una figura que se recortaba a contraluz, algo que parecía arrastrar los pies con pesadez, emitiendo un ligero crujido. Al enfocar la mirada, se dio cuenta de que aquella silueta no pertenecía a un ser humano completo. Las piernas temblaron bajo su peso, las rodillas se sentían de gelatina por la fuerza del terror. Retrocedieron hacia la barandilla, intentando distanciarse de aquello que se acercaba con lentitud. Y mientras se pegaban al borde tratando de encontrar una salida, sintieron que el metal bajo sus manos se estremecía, como si unas manos invisibles, emergiendo desde las profundidades del edificio, se empeñaran en jalarlos. Uno a uno fueron sintiendo como el aire se amontonaba en sus gargantas, sin gritos, sin llamados de auxilio que lograran poesía, solo un silencio que se volvía cada vez más desesperante. La sombra que venía a través del pasillo dejó caer algo al piso, produciendo un sonido repugnante, un objeto del tamaño de una cabeza. No se distinguía bien en la penumbra, pero bastaba aquel contorno para helar la sangre. En una siniestra sincronía,
la puerta principal de la terraza se cerró tras ellos. Se escuchó un chirrido demoledor y supieron que estaban completamente atrapados. El viento, cada vez más fuerte, arrancaba un silbido que se confundía con los lamentos provenientes de esa masa oscura que reclamaba su presencia. Siendo arrinconados hacia la barandilla, no vieron escapatoria. Uno de los jóvenes, con la adrenalina a flor de piel, gritó que había un andamiaje en un costado del edificio, un área por la que podrían descender con riesgo, pero con algo de esperanza. Se precipitaron hacia allí, a sabiendas de que esquivar a ese ser o presencia sería imposible si no corrían. Sin embargo, apenas avanzaron unos metros, sintieron que las baldosas parecían hundirse y una mano violeta y huesuda emergió del enrejado para sujetar el tobillo de uno de ellos. La fuerza era inhumana y el chillido de terror que escapó de su garganta solo duró un segundo antes de que lo arrastraran hacia la penumbra. Los demás se quedaron paralizados y, en lugar de ayudar, corrieron en dirección contraria, conformando una pequeña horda de presas desesperadas. Cruzar la terraza resultó mucho más difícil de lo previsto, pues el viento arreciaba con violencia y algo más parecía merodear entre columnas y figuras de hormigón, moviéndose tan rápido que no se lograba identificar. Pero de vez en cuando se distinguía un rostro deformado que aparecía tras un pilar y se desvanecía en un parpadeo. Una de las jóvenes logró llegar a otro pasillo, donde creyó ver una escalera de emergencia que conducía a un piso inferior todavía habitado, con más iluminación. Pero apenas pisó el primer escalón, las luces tintinearon, y un grito desgarrador quebró el aire. Unas risas inhumanas invadieron el lugar, un coro aterrador que retumbaba en los grandes muros de concreto. Sus compañeros, ya zombificados por el pánico, se dividieron ante dos caminos, sin saber cuál era menos letal. No hubo tiempo de decidir nada con claridad cuando sintieron una ráfaga glacial a sus espaldas y un crujir imposible, similar a huesos quebrándose en la distancia. Equivocadamente, intentaron regresar al interior, esperando hallar el ascensor o alguna escalera segura. Sin embargo, cada paso que daban parecía guiarlos más adentro de un laberinto retorcido, con corredores que no estaban en los planos, puertas que parecían cambiar de lugar y sombras cercanas que se volvían más atrevidas con cada segundo. Fuera lo que fuese, quería llevarlos al límite, disfrutar del terror que reflejaban sus ojos. Entre paredes desteñidas y un ulular siniestro, comprendieron que no habría salida, que la historia del Empire State se había manchado con sangre desde hacía décadas. La gente hablaba de extrañas desapariciones y pasos fantasmales en los pisos de mantenimiento, pero lo descartaban como rumores. Ahora, al estar atrapados en la realidad más cruda y atroz, descubrieron que las leyendas eran pálidos susurros de una verdad mucho más terrible de lo que jamás imaginaron. Mientras la noche avanzaba, la luna quedaba oculta tras nubes negras, dejando oscuras la cima del edificio. Y allí, en la penumbra, cada uno de ellos sucumbió a la desesperación, acechado por presencias extrañas que se deslizaban detrás de las columnas, paredes y barandillas. Gritos que se apagaban antes de llegar a resonar, carreras frenéticas hacia un destino fatal, puertas que se cerraban con furia ante sus narices, como si el edificio mismo se burlara de su impotencia. Ni la ciudad, a sus pies, ni la vida bulliciosa de las avenidas podía ayudarlos ya. El viento se volvió un lamento profundo que anunciaba la oscuridad absoluta, esa que caía con un peso insoportable sobre la terraza. Bajo la mirada inhumana de los grotescos adornos del edificio, el terror no les dio tregua. Y al final, en el último instante, solo quedó el silencio. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.